Hoy me toca hablar sobre Julio Cortázar. Julio Cortázar nació en 1914, vivió con sus padres en Suiza hasta que se mudó a Buenos Aires a la edad de 4 años. Al igual que otros escritores del boom, Cortázar llegó a cuestionar la política de su país. Su oposición a Juan Domingo Perón lo llevó a dejar su puesto de profesor en la Universidad Nacional de Cuyo y en última instancia a su exilio. En 1951 se trasladó a París, donde pasó la mayor parte de su vida profesional. En 1981 se convirtió en ciudadano francés. Como García Márquez, Cortázar apoyó al gobierno cubano de Fidel Castro, al presidente chileno Salvador Allende y a otros movimientos de izquierda como los sandinistas en Nicaragua. Entre sus influencias se encuentran Jorge Luis Borges y Edgar Allan Poe. Su obra más importante y la que lo catapultó al reconocimiento internacional es la novela Rayuela. Más joven, el gran rebelde opuesto a un régimen de reglas y categorías que imponen servidumbres, cuidadoso de toda petrificación del pensamiento o de los actos, alérgico a toda gravedad, cerrado a lo solemne y pomposo, y materia dispuesta para la libertad. Hablaremos ahora de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes es considerado uno de los 4 principales representantes del fenómeno literario conocido como boom latinoamericano, que surgió entre los años 60 y 70, junto con Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Carlos Fuentes nació el 11 de noviembre de 1928 en Panamá. Fue hijo de un diplomático mexicano. En 1962 fue publicada Aura, una de las novelas más reconocidas del escritor mexicano. Carlos Fuentes, Aura es una de las novelas breves que cuenta la historia de Felipe Montero. Lo excepcional de la obra es de inspiración gótica. Características del boom latinoamericano. El boom fue un fenómeno esencialmente editorial y centrado sobre todo en el género de la novela. Se destacaron los proyectos novelísticos que tendían a la experimentación formal, a la innovación del lenguaje y a ciertos atrevimientos sociales y políticos. Un rasgo común de estas novelas es su deseo de vanguardia, tratamientos del tiempo de forma no lineal, apuesta por la polifonía o la aparición de múltiples voces en el relato, uso abundante de neologismo y juegos de palabras. Se enfatizaba cierto internacionalismo o identidad regional y nacional, que no se alejaba del relato histórico, sino que lo usaba de telón de fondo. Sus temáticas y perspectivas renovaron un notorio estancamiento temas del boom latinoamericano. No existe una unidad temática en las novelas del boom, debido a que sus apuestas responden siempre al universo de intereses y al estilo personal del autor. Sin embargo, a grandes rasgos, puede decirse que el boom prefirió temas vinculados a lo nacional, a lo regional o a lo que aspirara a una nueva identidad latinoamericana. En consecuencia, estas obras apuntan a reemplazar antiguos lugares comunes como arqueotipos que a su vez se convertirían en clásicos con mucha rapidez. Algo importante es la ruptura de las barreras entre lo fantástico y lo cotidiano. Así aparecieron vertientes como el realismo mágico, por un lado, valiéndose de cierto aire de exotismo latinoamericano
para narrar eventos maravillosos desde una perspectiva realista. Y por otro lado, la ficción histórica fuertemente anclada con las tensiones políticas de lo real tuvo su espacio en las novelas del boom. Muchas de ellas exploraron la temática del dictador latinoamericano como Yo, el Supremo, del paraguayo Augusto Roa Bastos. El realismo mágico. Voy a hablarles un poquito de lo que consiste esta narrativa. Puede considerarse como un movimiento literario particularmente latinoamericano, cuyos orígenes se relacionaron con la propia identidad del continente. La narrativa describe cosas irreales como si fueran reales y cotidianas, y las cosas cotidianas como si fueran irreales. Se renueva el lenguaje y las técnicas narrativas y las historias que pueden estar basadas en sucesos de la vida real. Incorporan elementos extraños, fantásticos o legendarios, pueblos mitificados, espacios y lugares frutos de la especulación y personajes que pueden existir también. Pueden ser irreales o fruto híbrido y mestizo entre lo verdadero, lo imaginario y lo inexistente, que hace difícil separarlos. Los géneros literarios que predominaron durante este fenómeno del boom fueron: por excelencia, predominó el género de la narrativa, entendiendo por novela la narración extensa en prosa que se desarrolla de forma más completa, la descripción de los personajes y los espacios geográficos de la narración. Y el cuento, aquella narración que es breve y que se desarrolla de forma sintetizada cuando esta historia es de tipo de ficción. Las técnicas utilizadas en estos fenómenos fueron el trasloque, que es una técnica del tiempo literario que consiste en escribir en tiempo presente, pero cambiar el orden de la narración según el desarrollo de los hechos, como en el caso de la obra Rayuela, que se saltan los capítulos para la lectura. El uso del contrapunto, que es una técnica narrativa que consiste en representar simultáneamente y sin aviso tiempos, lugares, personajes y desenlaces. Se maneja mucho el tiempo. El tiempo puede ser cíclico o cubista. Que entendamos por tiempo cubista que es un movimiento vanguardista de inicios del siglo XX, caracterizado por el uso dominante de figuras geométricas, como los triángulos, los rectángulos y de manera muy especial los cubos, de allí su nombre. El tiempo cubista tiene como objetivo romper con la representación naturalista, representar variados planos simultáneamente sobre la superficie del cuadro. Además, se manejan técnicas como la introspectiva, retrospectiva o llamada flashbacks. Uso de los narradores. Se utiliza el narrador omnisciente, múltiple y simultáneo. El escritor del fenómeno del boom hizo una mezcla creativa del narrador o autor literario. En conclusión, sobre este tema tenemos que los antecedentes históricos del boom están estrechamente vinculados a la tensión política vivida durante los años 1960 y 1970. El clima político estaba fuertemente influenciado por la Guerra Fría. La Revolución Cubana de 1959 y los intentos frustrados de Estados Unidos por invadir la Bahía de Cochinos son hechos considerados como la apertura de este ciclo. Los autores representativos de este boom fueron Gabriel García Márquez, Julio Alcázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Existen también otros autores considerados como precursores de este movimiento, pero ellos son los principales. Este movimiento
fue de mucha importancia, debido a que puso a Latinoamérica en el ámbito europeo con las obras que fueron expuestas por los autores representativos. Con esto termino. Muchas gracias.